a Escola Infantil Violonchelo Blue en Bertamiráns, a Clínica Dental Reboiras en Brión e a Escola de Idiomas de English Way no Milladoiro patrocinan este programa. Nesta Escola de Pais de hoxe estamos a falar da violencia nas aulas. Antes, Kiko Bouza poñía en riba da mesa un tema que era o poder do grupo, non? Pero eu, antes de que contestes, quería volver a un tema con Concha. Ti falabas da autoridade. A mí a autoridade é unha palabra que non me gusta nada. Pois pero ten que gustarnos. A mí non. A estas alturas xa non me vas a convencer. Pero sí que me gusta moito a palabra respeto, non? E cal é o respeto que se ten hoxe en día a un mestre? Pues muy poco o casi ninguno. Y además yo reivindico la palabra autoridad. La reivindico porque de alguna manera es la forma de que jerárquicamente después en el mundo laboral se van a encontrar también con ese principio de autoridad y por lo tanto es bueno que lo aprendan desde pequeños. Los padres se les debe respeto y también son una forma de autoridad familiar que la hay. Y los profesores son otra forma de autoridad y las fuerzas de seguridad pues son otras formas de autoridad, porque si no esto sería una anarquía total y absoluta. Entonces sí reivindico el principio de autoridad y no solo... Un día quedamos para discutirlo. Vale, un día quedamos tú y yo lo discutimos. Es que tú y yo tenemos ese pequeño chip ahí de la generación donde daban muchos palos y no es eso. Muller, eu non. Tú ya no. Eu non. Vale. Eu vivín algún momento raro na escola, o principio de todo, porque eran os principios dos 80, pero paus xa había... Vale, pues paus ya no daban, había un problema, como me deran un pau, xa había un problema. Claro. Pues es que no se trata de eso, lo que se trata es de que tiene que... lo que no puede hacer un padre, por ejemplo, yo voy siempre a lo más fácil, yo me pongo siempre del lado familiar, donde ocurren los es que el profesor te tiene manía. Mira, no. O sea, no hay ningún profesor... Vale, siempre vamos a dejar un margen a la excepcionalidad, ¿vale? Porque yo, de hecho, lo he vivido yo en mi propia carne. Pero que te pueda tener manía, pero no tienen manía. El profesor no se levanta por la mañana para ir al cole y decir, a ver a cuántos les voy a fastidiar hoy el día. No es así. Entonces los padres tenemos que tener la suficiente responsabilidad como para cuando el niño nos viene a casa quejándose, dice, no, el profesor tiene la razón. Aunque después el padre se dé la media vuelta, vaya a hablar con el profesor y le pregunte qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que no hacemos los padres o es lo que no hacen los padres de hoy en día. Y viene al hilo también de lo que comentaba hace un momento Lola. Y el otro día fui a la conferencia que me pareció interesantísima de Javier Urra y me sorprendieron dos cosas. Una, ya lo dije la otra vez, una de las preguntas que hizo uno de los chavales, que me pareció muy interesante, donde preguntaba, bien, todo eso que está diciendo usted está muy bien, pero ¿por qué nos cambian cada 3x2 y se convierte todo en una moda? Cada 3x2 nos cambian las pautas de comportamiento, y es verdad. Y la segunda, y muy importante, y lo comentaba antes, es el tipo de público que fue a esa conferencia. Antes hablabais de clases sociales, realmente donde se están dando casos de violencia entre comillas, porque afortunadamente Galicia en eso está teniendo suerte, ¿vale? Porque aún se mantiene un principio de autoridad familiar, es que la clase media alta no estaba allí. Allí estaba gente del colectivo gitano y gente media baja. Esa gente que en mi generación eran como los padres que tiraban de los hijos hacia adelante para que fuesen algo en la vida. Pero la generación que vino después es la generación del teléfono de última generación, el de la televisión de plasma y el del Audi. Y ese parece, y lo siento si soy tan clara y tan sincera, que solo les preocupa esa posición social y se olvidan de que lo importante no es ganar dinero, sino que lo importante es ejercer como padres o como madres. Pero estás hablando en general de la sociedad. Claro, estoy hablando en general de la clase media alta de este país, que es además donde más casos se producen de este tipo de violencia, tanto en violencia filoparental como en violencia en las aulas. Kiko, que aí deixáramos a primeira parte do programa, ti falabas do poder do grupo. Sí, vamos a ver, mientras los niños son niños, quien determina las normas es el ambiente familiar, son los padres.
En el momento en que los niños se convierten en adolescentes y tienen que ir ganando su independencia, se desprenden de los padres y sus normas hasta cierto punto y pasan a recibir normas del grupo. Y la fuerza de ese grupo es la determinante. Entonces, es muy importante desde ese punto de vista crear ambientes constructivos y ambientes, es decir, crear grupos positivos para que en la medida de lo posible el modelo vaya en esa dirección. Bueno, yo ya comenté alguna vez que en mi instituto tenemos un musical que, bueno, estuvimos haciendo cuentas, entre los unos y los otros pues están de 700, 300 y pico implicados. Eso crea una dinámica positiva y probablemente, casi seguro, disminuye la probabilidad de aparición de conflictividad. ¿Qué pasa? Hay una disponibilidad, el deporte es otra vía. Es decir, hay que tener también en cuenta otra cosa, y es que el sistema plantea unos objetivos que están un poco desconectados de la adolescencia, ¿vale? Los objetivos educativos básicos. Yo creo que estos objetivos debían estar acompañados de otros que nos ayudan a regular esas tendencias, y estoy hablando un poco en general, ¿no? Pero cuando surge un grupo, un líder de tipo conflictivo y crea un grupo en su entorno, el problema está montado. Porque el que va a determinar el comportamiento de una serie de alumnos, en este caso, que se sitúan alrededor, es ese líder y es ese comportamiento y es ese modelo que ya no es el modelo parental. Aún así, el modelo parental es fundamental. Es decir, si antes ha habido unos modelos determinados, digamos que el chaval se desviará hacia grupos con modelos determinados. Teresa, que non debemos esquecer, penso, en ningún momento que estamos a falar de menores, non estamos a falar de delincuentes, non? Porque ás veces hai como unha criminalización inmediata sobre... E tamén hai que entender, un pouco apuntaba Lola antes, pareceume, que estamos a falar de menores. Justo, Lola además decía algo que es que tú ves la progresión, tú ves, por así decirlo, como el comienzo, la mecha, ¿no? que puede estar fraguándose en un alumno o en un grupo con un líder, y eso, si no se interviene, si no uno no lo deja, no mira para otro lado y se ataja, eso puede llegar pues muy, muy lejos. Pero yo creo que desde el ámbito escolar están muy vigilantes precisamente por esos conatos que pueda haber dentro del alumnado, lo que antes decía Kiko, de las vías donde el deporte, la música, que puedan... Es que lo que hay que darle es, nosotros en servicios sociales le llamamos habilidades para la vida. Tú a los menores lo que le tienes que dar es que en esa formación tenga habilidades para saber vivir. Antes se llamaban habilidades sociales, pero son habilidades sociales, familiares, para relacionarse con su grupo. Y eso, aunque parezca que no, si nosotros que íbamos muchas veces, bueno, a institutos, cuando teníamos otros momentos en que teníamos mucho más personal, con psicopedagogos, con educadores, y los centros escolares nos abrían las puertas encantados para trabajar con los menores, y ahí pues ya no en una clase ni de matemáticas, ¿sabes? No en una clase, sino en hablar de algo, pues a lo mejor de algo que ha pasado el otro día en el colegio y por qué ha pasado esto, ¿no? Los psicopedagogos y los educadores, cuando hacían sus memorias, se daban cuenta o nos contaban en servicios sociales que todo ese alumnado que apunta tal son totalmente recuperables. ¿Qué pasa? Que tiene que haber una implicación total, eso, de la familia. De no negar la mayor, decir, mi hijo imposible, eso mi hijo no lo puede hacer. Porque ainda seguimos con esa frase tan que tampouco me gusta nada, a de os trapos sucios lávanse na casa, que como moi familiar, non? De pechalo todo e que diste, negalo. Claro, a ver, yo creo que no, nada, es que todo después lo privado trasciende
a lo público. Una mujer, por ejemplo, que sufre malos tratos no es un problema privado, es un problema público, porque esa conducta debe ser atajada, criticada y denunciada por cualquier persona que en ese momento, antes hablabais eso de los espectadores pasivos, las personas, que esos espectadores pasivos parece que no hacen nada, pero hacen mucho, porque forman ese grupo entre iguales que parece que a uno le dicen amén a todo lo que hace, ¿no? Entonces, yo creo que desde los centros escolares, si no ocurren estas cosas, es porque se trata, lo que antes decía Kiko, lo de que, claro, los profesores aprueban o son profesores de historia, de arte, de matemáticas. A lo mejor seguramente alguna formación han tenido, también a lo mejor en comportamiento, pero existe una formación externa a la que acuden y desde el 2005 psicólogos de la Unidad Municipal de Atención a Drogodependientes la han dado a formar profesores para atajar conductas de violencia en la escuela. Es decir, los profesores también tienen que recibir esa formación. Ningún profesor, una vez que aprueba la oposición, está hecho ya para toda la vida, sino que tienes que ir reciclándote, adaptándote. Igual que a los padres, nos tenemos que ir reciclando, adaptando. Pero un pouco que dicías, ti, é como un aprendizaxe, claro. Non se aprende a ser pai, non sei. Yo creo que sí que se preocupan los profesores, y ahí voy a romper una lanza porque yo, preparando este programa, hablé con un profesor también de un instituto de zona costera y me decía, Concha, te sorprenderías, dice, los registros que hacemos a veces y lo que nos encontramos, es decir, armas blancas, etcétera, etcétera, y porque estamos muy encima y muy pendientes. O sea que sí que hay un problema ahí, pero sí que estamos a tiempo, como bien decía Lola, y además a mí me gustaba que... Pero o problema, espera un momento, o problema chega, claro, que non pode soltar eso, deixalo aí no aire. O problema chega hasta ese punto de atopar armas brancas... Yo no tengo esa información, claro, no te puedo contestar a eso porque no sé... Que sí. Sí, a ver... Pero son casos puntuais o claro, que non podemos alarmismo tampouco, ¿no? Sí, a ver, estoy hablando de realidad, dependiendo de la zona en la que estés, claro, y el ambiente en el que estés. La costa, Yo en 30 años sí que he encontrado unos cuantos casos de este tipo. En 30 años me he encontrado con un alumno, por ejemplo, que después de hacer, bueno, lo que hizo por ahí adelante, me dijo, cuando cogí, lo sujeté y lo metí por el carril, me dijo más o menos, profe, en plan colega, profe, esto en mi país no quedaba así. Bueno, era colombiano. Pero Kiko, no. A ver, te estoy cataloguemos, no, déxame acabar de falar, por favor. Sí, déjame acabar de falar a min. Déxame acabar de falar a min. O que non podemos é catalogar a xente pola súa orixe. No, é que non, espera, e neste programa non. A ver, vamos a catalogar a ninguén pola súa orixe. Y ahora te voy a contestar porque haberá un tipo de colombianos e outro tipo de colombianos. Por supuesto. Co cal non vou a permitir que aquí se catalogue a ninguén pola súa orixe. Bien, ¿qué te estoy diciendo? Venía de un ambiente determinado en Colombia, de un ambiente determinado en el que había un grado, que se ve todos los días en televisión, un grado de agresividad muy alto, y ese chaval creaba pero eso un grupo... pode pasar en Colombia ou pode pasar nun lugar determinado. A ver, tranquilo, o sea, no digo nada de eso. Eu estou moi tranquilo, sei cales son as normas, e as normas son, non imos a catalogar a ninguén pola súa orixe. A ver, non estoy catalogando un país, estoy catalogando un tipo de alumno que viene de un ambiente determinado, ¿vale? De gran grado de agresividad, en el que hay pistolas y demás historias, y claro, y te digo, yo ese alumno lo he tenido, ese alumno a su alrededor formó un grupo, ¿vale? Pero no dis todos los americanos. No, claro. Bueno, hombre, a ver, es que no iba por ahí. Bueno, pero era o que se entendía. Era o que se podía. No iba por ahí. Era o que entendía, como entendía Evo, podía entender que nosotros en nuestro país, ese ambiente está muy reducido. Hay países en los que la conflictividad está más grande, bueno, por eso. Depende dos lugares porque nas novas aparecen desgraciadamente moitas ocasións. A ver, hay ambientes determinados, en zonas determinadas y en institutos determinados que es bastante agresivo.
en el que hay comportamientos conflictivos. A ver, entre los profesores, bueno, es que a mí me tocó en tal sitio o a mí me tocó en tal sitio y bueno, vale, Sí, hay otros... Lola hoy está aquí, por ejemplo, porque Fontiñas en su momento tenía una problemática muy determinada. Hoy en día es un modelo de trabajo, por eso es el motivo por el que está aquí. Lola, que a mí me gustaría también que lo explicase como una forma de... Sí, o que pasa que eu estuve... Vou a explicar por que ata agora non dixen Fontiñas, porque pareceme que o fácil é coller Fontiñas como exemplo, e Fontiñas é un Claro, exemplo, pero sí. tampouco temos que centrar Fontiñas ou outros barrios de Santiago, porque parece que estamos catalogando barrios de primeira, barrios No, de pero es un segunda... ejemplo positivo. Sí, para pero... mí es un ejemplo muy positivo, es el motivo de que esté aquí. No es Claro, eu penso necesario, que- no es que- necesario Eu penso que é importante que se xa orientadora. poner el foco en Fontiñas, pero sí quería retomar algunas de las cosas que se han dicho. Yo soy mucho de recoger y de volver, ¿no? Vamos a ver, respeto. Yo pienso que respeto, que lo estamos contraponiendo a autoridad, no necesariamente. Un adulto, me da igual que sea un profesor, que sea un padre, que tiene el respeto de un menor, no necesita recurrir a la autoridad. Aí viña Creo que- este pequeno pique tonto Pero después con lo Concha. hablamos, pero He después dicho te no explico. necesita recurrir. Eso no quiere decir que en un momento determinado o porque el menor no funciona con, digamos, que las normas y las pautas esperables haya que recurrir a la autoridad. Pero que eu entendo que xa no respeto, perdón que te interrumpa, que xa no respeto vai Despois que te nun conto unha momento, anécdota. que no momento xa vai que o pai diga, pois se fai porque sí, porque son o teu pai. E xa está, que poden Bien. entender por autoridade, pero tamén é respeto porque ti respetas que a decisión desa persoa está por riba Claro. de calquera tipo Claro. de discusión chegado a un punto. Cuando venía para aquí, bueno, pues por el camino me encontré con dos alumnos, exalumnos. Una de ellas es una persona que está triunfando en la televisión en estos momentos, me dio un abrazo, me saludó efusivamente. Y el otro caso, pues es el de un chico que podríamos etiquetar, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, en el perfil de disruptivo, conflictivo, problemático, violento, metido en peleas, situación familiar, monoparental, complicada, etcétera, 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 con un montón de ingredientes de los que aquí se han barajado, y cruzó la calle también para saludarme. Entonces, claro, yo en esos momentos lo que pensé fue, a ver, y me vino ahora precisamente por lo de respeto, pienso que una persona que ha funcionado, que tú has funcionado con ella también desde el respeto, desde la empatía, probablemente manteniéndote firme en algunos momentos, porque no podemos equivocar la firmeza, el indicar un camino, el indicar unas pautas, con el hacer entender que a esa persona la estás queriendo y la estás ayudando, también funcionando así. A mí que se cruzara para decirme hola, para saludarme y tal, uno de estos disruptivos o violentos o como queráis decir, me parece, vamos, me hizo sentirme pues muy feliz, sinceramente. Entonces, creo que si yo hubiese impuesto seguramente que el principio de autoridad, porque no me lo tenía ganado a ese chaval por el respeto, pues a lo mejor me hubiese hecho el avión y no me hubiese saludado, no lo sé, o igual sí. ¿Vale? Aí vimos un pouco que dicía antes Kiko de ir como polo lado B. Y esa es la segunda cosa que quería comentar. Lola, Totalmente de acuerdo con la idea de motivación y con lo que nosotros llamamos trabajar por proyectos. Me da igual que sea un proyecto musical, que sea un proyecto deportivo, que sea un proyecto para mejorar la convivencia, que sea un proyecto alternativo a las expulsiones para que no vayan a casa, que la realidad es que están en la calle, que sea un programa como tenemos nosotros en el Instituto de Mediación Escolar para tratar de evitar que determinados conflictos se resuelvan siempre por la vía coercitiva, por la vía de la sanción, por la vía en la que ese chaval pasa necesariamente por el despacho del jefe de estudios o del vicedirector. Que aprendan ellos y nosotros como profesores a derivar que, determinados problemas y determinado alumnado a resolver un conflicto con iguales, con compañeros expertos que se han formado en cómo ayudar a resolver conflictos a sus compañeros. Entonces, creo que si esa herramienta se integra, se utiliza en el centro como algo que forma parte de su vida habitual, se logran disminuir muchas situaciones de conflictividad. Cuando uno se porta mal y viene el castigo y eso se rutiniza, llega un momento que el castigo, además porque los propios reglamentos o las normas de convivencia de los centros así lo indican, por acumulación el castigo es mayor, porque hay acumulación de faltas, aunque no sean muy graves, y cada vez el castigo que se aplica es mayor.
y eso es una escalada que no termina, ¿no? Entonces, tener eso, pues proyectos que motivan, proyectos alternativos. A los chavales se les gana por la música, se les gana por el arte, se les gana por el teatro, se les gana por el comportamiento solidario, haciéndoles ver que pueden ayudar a los demás. Ahora sí voy a hablar de Fontiñas, porque antes ponías el ejemplo de la charla de Javier Urra, que fue un proyecto que se llama Nosa Vida en Positivo, precisamente sobre vulnerabilidad de adolescentes. Pero el viernes tuvimos un mercadillo solidario, que es el tercer Trócame Roque, sí. Y es que tengo que hablar de cifras, porque empezamos con 40 chicos en la primera edición. Podes explicar que temos Rapidamente. que marchar, quero deixarlle a palabra a Kiko, porque non parece que nos enfadamos, simplemente temos en un momento dado puntualizamos algo, claro que non parece ahora que acabamos de mal rollo, porque para nada, pero necesito, claro, si non me aso o mercadillo, que expliques moi brevemente. Engancharía con esa idea de que motivar a los alumnos, ofrecerles algo en lo que volcarse, son rapaces fundamental. Que entonces fan... son alumnos que elaboran productos de artesanía o de repostería o intercambian juegos, videojuegos, libros y demás con otros chavales, y el resultado de esas ventas, una parte, un porcentaje, lo donan para una necesidad detectada pues generalmente en el barrio, ¿no? Entonces, por un lado, se convierte en una jornada de convivencia en la que hay talleres, hay actividades, pero participan hay rapaces de todo. Pues hubo de los colegios de primaria y del instituto 192 alumnos en los puestos de venta y unos 3.900 visitantes este año. Por eso digo que la progresión es tremenda. Creo que implicarles en algo que les interesa, como vuestro espectáculo musical, que es pues algo digno de elogio, ¿no? Es fundamental trabajar con esa línea. Kiko, necesito que sexas moi breve, porque ainda teño que facer o turno final. Coca, lo que tiñas que dicir, necesito que seas concreto. Qué difícil. Se lo Sí, qué difícil me imposible. Lo pones. Bueno, vamos a ver, con respecto a la personalidad de los agresores y de la gente que entra en violencia, cuando los tratas, resulta que hay un fondo bueno, siempre hay un fondo bueno. ¿Qué pasa? Hay unas circunstancias que les llevan hacia ahí, circunstancias que hemos hablado antes, a lo mejor que los padres los han ignorado, una serie de cosas, a lo mejor un exceso de castigos. Hay una cuestión básica en educación, y es que los castigos no crean conductas, las evitan, básicamente. Y eso es un problema. Bueno, y era además, un pouco, perdón, sí. vou interrumpir, ainda que non temos tempo, un pouco decía Lola rapidamente que falaba da violencia como unha bola, non? E tamén o dos castigos acabase convertindo como outra bola, entón penso que son como o sea, acaba sendo unha explosión nuclear eso. Sí, no, bueno, a ver, si tú estás acostumbrado... Mira, vamos a ver, básicamente cualquier niño, desde pequeño, lo que busca básicamente es atención. Si tiene premios, genial, pero si no tiene atención es mejor que para él que tenga castigos. Y entonces acaban buscando los castigos. Sí. Se crea un estado en el que... Y sin embargo después entras con él, le prestas atención, intentas hablar con él, hablas un poco de que, bueno, es que el sistema educativo no está hecho para ti, vamos a buscar una alternativa, ¿te gusta hacer break? O cualquier cosa de este tipo, pues sí, es maravilloso, no sé qué, y orientas hacia ahí y los chavales se vuelcan. Porque ahí ese tipo de chavales se vuelcan. Ahí iríamos, igual podemos volver a tocar, ¿cómo se llamaba esto? Las sí. Inteligencias múltiples. Evidente. Claro. Inteligencias múltiples. Para otro programa. Tenemos que tocarlas en otro programa. Sí. Un minuto para cada un de vos. Empezamos con Concha, facemos un pouco ao revés. A xente estivo escoitando, pero moitos se preguntarán como previr? Muy fácil, prestándole el máximo de atención por parte de los padres, como bien ha dicho Kiko, por parte del profesorado, cuando se observan las primeras, o se detectan, porque se detectan, es decir, se ve cuando un muchacho está cogiendo el camino incorrecto, es avisar a los padres, ponerlo en comunicación de la dirección del centro, y siempre ha habido métodos para poder corregir. Y cuando ya el tema llega un poco más allá, pues hay que buscar a veces ayuda de profesionales. Pero lo fundamental es que los padres en casa mantengan el comportamiento adecuado y correcto en bases de respeto y de cariño, y sobre todo, y muy importante, que estén siempre ojo a visor. Kiko?
Bueno, ya que hablaste de inteligencias múltiples, yo lo que creo que el sistema educativo también debe ayudar en el sentido de potenciar más estas capacidades, que no todos son matemáticos y no todos son lingüistas, hay algo más, entonces potenciar capacidades. Y bueno, y yo creo que la vía va pues esto, pues porque entiendas a los chavales, hables con ellos y les reorientes, básicamente les reorientes. Si lo haces bien, muchos chavales se recolocan. Lola. Sí, a ver. Me quedo con 3 cosas. La primera sería una frase centrada en el menor, en el individuo. Tenemos que romper eso de me porto mal, luego existo. La segunda sería para el centro educativo, motivación y prevención basada en proyectos. Y la tercera sería que nos demos cuenta que es fundamental trabajar en red, y en esa red hay que incluir a las familias, hay que incluir a otros profesionales como los servicios sociales, porque ese enfoque multiprofesional es importantísimo, y de esa unión yo creo que sí que nace la fuerza realmente. Teresa. Pues un poco lo que antes os decía, que tanto el ámbito educativo como el ámbito del alumnado, como el ámbito familiar, los padres, hermanos y demás, yo creo que son 3 ámbitos que tienen que estar interrelacionados sí o sí, que nada se arregla si se olvida en algún momento alguno de esos ámbitos. El proyecto que contó Lola de la mediación de iguales dentro del ámbito escolar creo que da unos resultados estupendos, y dotar en definitiva a todas aquellas personas que carezcan de ellas habilidades para la vida. Moitísimas grazas os catro por todo o que tivechedes que aportar. Ata aquí o programa de hoxe. Marchamos en 7 días de novo Escola de Pais. Sexan moi felices. A Escola Infantil Violonchelo Blue en Bertamiráns, a Clínica Dental Reboiras en Brión e a Escola de Idiomas de English Way no Milladoiro patrocinaron este programa.